El 2026 me tiene con la lengua afuera. No doy más y estamos recién en febrero. Y bueno, pero claro, uno mira al cielo y lo primero que piensa es, pero esto recién empieza. Y ahora tenemos uno de los grandes eventos del año, el eclipse que se hará a 28 grados, un eclipse de sol que se hará a 28 grados de Acuario. Así que aquí estoy convocando a mis grandes amigas, Luisa y Ana, para charlar de este tema tan interesante y que la verdad que a todos nos interpela, porque más allá de que tengamos o no planetas o cúspides cerca del grado 28 de los signos fijos, a nivel mundial es impresionante cómo este eclipse está impactando en cartas de países, en cartas de mandatarios. Así que bueno, vamos a hablar de eso largo y tendido con las chicas. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal? Hola Muy bien, muy María, contenta. gusto Gracias. Bueno, conocerte. bueno, bueno. Vamos a ver si logramos desmenuzar esto. Y para aquellos que quieran profundizar más, lo digo ya de entrada, lo voy a repetir luego. El sábado, Ana Polanco, que es la gran experta de eclipses en la academia, va a estar hablando de eclipses en un taller con todos los detalles, con todos los ciclos, con todas las posibilidades de verlo. Van a quedar todas las opciones de cómo analizar un eclipse agotadas en ese taller, con lo cual, para aquellos que quieran profundizar, es una muy, muy buena oportunidad. Bueno, vamos a compartir pantalla y hablar del eclipse. Esperen que pongo presentación. Acá estamos. Muy bien, bueno. Allá vamos, chicas. Antes de empezar, otro aviso parroquial. Recuerden todos que de regalo estamos ofreciendo el astrochat.online. Simplemente ingresan a astrochat.online y van a tener acceso a un calendario gratuito. Esto es un regalo de parte nuestra para todos los miembros de nuestra comunidad y aquellos que, aunque no sean miembros de la comunidad, tengan interés de poder acceder a los tránsitos del día cada día, cada día. Esto es una cosa maravillosa. Bueno, empecemos hablando, y esto le voy a preguntar a Ana, de qué es un eclipse de sol. Mira, el eclipse de sol, recordemos, ¿no? Vamos a tener 2 veces al año temporadas de eclipses y esto pasa cuando tenemos los nodos están ya a 18 grados cerca del sol, ahí empieza esta temporada de eclipses y las lunaciones que ocurran ahí van a ser eclipses. Entonces aquí, como podemos ver en este diagrama tan hermoso, vemos cómo está el sol. Aquí se interpone la luna entre el sol y la tierra y esto nos da, ¿no? Se oscurece el sol y nos da un eclipse. Entonces, el eclipse de sol siempre va a ser en una luna nueva, cuando el sol y la luna estén alineados, pero también en longitud y latitud y cuando estén cerca de los nodos. Y esto simbólicamente puede dar grandes cierres para grandes inicios o simplemente un nuevo también comienzo. Muy interesante ahí. ¿Qué? Porque los eclipses de luna no se viven como comienzos, pero los eclipses de sol sí. ¿Nos podrías explicar por qué? ¿Cuál es la razón de que se simbolice el símbolo asociado a un eclipse de sol sea un inicio, una semilla que se siembra, algo nuevo que todavía no sabemos muy bien qué es, pero que va a ir desplegándose con el tiempo? Porque esto tiene que ver que cada luna nueva tenemos como una oportunidad, cuando tenemos lunas nuevas normales, tenemos esta oportunidad de iniciar algo. Hay algo que se inicia en conciencia o no. Cuando trabajamos con lunaciones podemos ocupar la energía a nuestro favor, por eso hacemos nosotros todas estas meses las lunaciones, pero aquí igual es una luna nueva, pero como están los nodos participando, esto es como si trajera asteroides, ¿no? Esto es, o esteroides, o como se diga. O sea, es como que se triplica. Entonces, aquí en esa área, como es una luna nueva, ajá, al final es una luna nueva, puede generar un nuevo comienzo, pero a veces ese nuevo comienzo va con un gran cierre. O sea, algo que Claro, tengo que cerrar, claro. ¿no? Y para luego Sí. comenzar. Bueno, yo siempre lo cuento, pero me acuerdo cuando tuve un eclipse de sol sobre mi ascendente y al día siguiente empecé a estudiar horaria en la Ujú. STA, en la Escuela de Deborah Wow, Holding, y para mí fue
un enorme comienzo, empezó una nueva etapa en mi práctica como astróloga, digamos, ¿no? Y eso fue como un eclipse de sol en el grado del ascendente. Wow. Bien. Y esta imagen donde el sol aparece tapado, pero no del todo, porque a veces el sol aparece totalmente tapado en un eclipse y otras veces no. ¿A qué se debe esto? Esto va a tener que ver que tenemos eclipses totales, tenemos eclipses anulares, entonces esto aquí que es mucho más astronómico, va, que a mí me parece que la potencia reside mucho, para mí, en el grado, en la configuración del eclipse, pero esto puede simbolizar que no es un eclipse total, ¿no? Ya luego Luisa nos va a explicar por dónde pasa, que creo que eso está muy interesante. ¿Qué quieres decirnos de esto, amiga Luisa? Del eclipse anular, ¿quieres decirnos? No, justamente, que es que como exactamente la figura de la luna no llega a tapar Ujú, completamente al sol y por eso queda ese anillo alrededor, por eso es un eclipse lunar. Cuando el eclipse es total, bueno, aquí la experta es Hanna, pero esto simplemente súper rapidísimo, cuando el eclipse es total, la luna hace sombra completamente, entonces no se ve nada del sol. En este caso queda este borde, este anillo, y este es el eclipse que vamos a tener el día 17. Y Y a ver, esto, Luisa, esta filmina. exactamente, sí, esto, María, esta filmina tiene que ver con la sombra o el paso del eclipse. Entonces, sobre todo a nivel de astrología mundana, cuando tenemos el área de influencia, donde el eclipse se ve en una, digamos, en un porcentaje de 100%, es donde hay mayor afectación a nivel de hechos que puedan ocurrir en estos lugares específicos. Entonces aquí si lo vemos en la imagen, la zona a nivel como de continente es como muy finita, ¿no? Aquí realmente tenemos como un porcentaje muy pequeñito. Sin embargo, toda esta zona de la Antártica em, va a estar muy tocada y muy afectada. Entonces, bueno, a ver qué acontecimientos se empiezan a salir por allí, se empiezan a notar o vamos a empezar a escuchar que tengan que ver con esto como área de influencia. Siempre el camino del eclipse por donde se ve va a afectar más a esas zonas. Por eso me sí. pareció muy interesante poderlo ver de manera visual. Claro, sí. Sí, sí, buenísimo. Bueno, vamos a ver, es un eclipse de nodo norte, que no es lo mismo que podría haber sido un eclipse de nodo sur, ¿no es cierto? Y Ujú, bueno, nuevamente le pregunto a Ana, hoy te hago trabajar, Ana. no Pero sé. bueno, porque tenés todo fresquito, porque yo sé que ya estuviste trabajando arduamente en el taller del sábado. Contame un poquito, ¿cuál es la diferencia de un eclipse de nodo norte a un eclipse de nodo sur? Que los eclipses de nodo norte son estos inicios que puede traer como nueva energía, nuevas experiencias, un incremento de alguna situación. Es como si el de Nodo Sur nos invita a soltar y a fluir y que a cosas pasen y que uno se tiene que rendir y dejar que suceda lo que Entregarse. tenga que suceder. En el de Nodo Norte puede ser mucho más activo. Por eso puede ser de pronto muy agresivo también, porque puede traer experiencias nuevas. Y el Nodo Norte siempre nos va a invitar a impulsar, sobre todo la temática donde esté el Nodo Norte, va a ser súper importante, pero esto nos invita a crecer, a hacer algo nuevo, Ah, a ir hacia algo nuevo, a, como dice aquí, a evolucionar, ¿no? Orientado más como al futuro. ujú, ujú. Qué interesante. Bueno, sí, bueno, el eclipse se hace en el signo de Acuario, que ya sabemos que es un signo de aire masculino, es un signo fijo, con lo cual decimos que lo que comience con este eclipse realmente puede llegar a tener efectos a largo plazo, ¿no es cierto? Porque Acuario es un signo fijo, sobre todo a nivel ideas o conceptos que tengan que ver con la comunicación o con ideologías, porque también es un signo de aire. Muy bien, bueno, está regido por Saturno y en el cuerpo rige la pantorrilla, tiene que ver también con el tobillo, la espinilla, el tendón de Aquiles, etcétera. Recordemos que cuanto más cerca de un planeta o de un ángulo se haga el eclipse, acá cada uno puede llegar a manejar los orbes que prefiera. Yo sé que Ana es muy generosa en todo, menos en los orbes. Por ejemplo, Luisa también tiene orbes bastante ajustados. Yo soy de esas también.
No sé si tendrá que ver con una característica de personalidad, pero a mí también los orbes me gustan ajustados, pero se puede comprobar que cuanto más ajustado sea el orbe, mayor es el efecto del eclipse. ¿Ustedes alguna vez han tenido una experiencia de decir, este eclipse me representó un cambio en mi vida y realmente el orbe era mínimo? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes dos? A mí sí. Ah, sí, a ver, ¿A ti, contanos un Luisa? poquito. Pues ¿Quieres decir el tuyo, Luisa? yo estoy pensando, a mí este eclipse me cae a 2 graditos de mi nodo norte, en la casa 11. Ah, Entonces, claro, los temas de los grupos, la mentoría de OPA, o sea, todo este tipo de cosas a mí ya se me vienen activando de manera muy fuerte, pero yo estoy notando este año una cosa muy potente, sí. Sí. sí, totalmente. ¿Y vos, Ana, cuál fue tu Ah, experiencia? yo tuve un eclipse de sol a mi sol natal a los 9 años con el que falleció mi papá y he tenido eclipses de sol al regente el ascendente haciendo conjunción. Yo tengo el regente el ascendente a 28 grados y han sido eclipses a 29 de Aries, que no han sido eclipses totales y me trajeron cambios en temáticas relacionadas a temas de salud y vitalidad y también de relacionamiento tremendas, tremendas. Mirá vos, claro, Wow, de salud por ser regente casa uno y de relaciones por estar opuesta a la casa 7. O sea, Sí, increíble. exacto. Mirá. tremendo, sí. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar, esto lo voy a ir comentando con las dos, pero primero quiero mostrar algo quiero mostrar el tema de la latitud de la luna. Fíjense que la luna no está en una latitud cero como el sol y esa es la razón por la cual no es un eclipse total, digamos, ¿no? Ujú, Los nodos Ujú, están bastante lejos todavía de la luna, con lo cual ujú. pasa a ser un eclipse anular y no total. Pero bueno, vamos a ver. Este eclipse se hace con una cuadratura separativa a Urano, ¿no es cierto? Bien, Luisa, ¿qué nos podés decir de ese temblor que representa y que ya lo estamos viendo y viviendo esta temblor. cuestión de la luna eclipse en cuadratura a Urano? Una Sí, cuadratura prácticamente partil, ¿no? prácticamente partir. Y es muy curioso, María, porque claro, si nosotros tomamos en cuenta el regente tradicional de Acuario, que es Saturno, está en aversión y está en caída. Entonces, claro, hay algo ahí como un cambio, algo que se inicia con este eclipse, pero mi dispositor no está tan en condiciones de sostener o estructurar como podía venir haciendo antes. Pero la cuadratura al regente moderno, que es Urano, me habla de un corte, de algo que se mueve de forma muy abrupta y claro, es un Urano interno que ya no retrocede más, sino que ya va directo a su paso para poder ingresar en Géminis y tiene que ver también con cortes en temas de abundancia de moneda, de agricultura, de prosperidad. Todos estos temas van a estar muy, 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 muy movilizados también. O sea, pueden haber crisis bancarias o movimientos en bancos. Bueno, hay muchas crisis ahora que se están activando que no Todo. necesariamente tienen que ver solamente con la cuadratura Urano, pero Urano me va a movilizar estas cosas básicamente. Claro, y acabas de hacer un muy buen punto. Ya va a estar Saturno recién ingresadito en Aries. Exacto. ¿Sí? Ya va a estar Saturno recién ingresado en Aries. Bueno, tenemos un stellium en Acuario, con lo cual ya sabemos que los stelliums concentran energía, todas las cuestiones que tengan que ver con lo acuariano, rebeliones, rebeldía, movimientos sociales, protestas sociales. Marte está participando allí, con lo cual las Ujú, protestas pasan a primer plano. Esto va a estar súper activado, ya viene desde inicios del 2026, pero con este eclipse se superactiva y también vale la pena comentar que Júpiter, que es el planeta que tiene que ver con las cuestiones religiosas o ideológicas o también con cuestiones que abarcan lo extranjero, va a estar en una especie de oposición que se llama contraparalelo con Plutón, con lo cual, si hablamos de poderes religiosos, tenemos que pensar que todas estas cuestiones o ideologías se llevan a su última consecuencia, porque Plutón lleva las cosas a la última consecuencia. Plutón no es me duele un poquito, Plutón es no doy más. O sea, vamos hasta la última consecuencia. Si tengo que, no sé, si tengo que hacer una represión, va a ser una represión con todo, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Con lo cual,
vamos a ver también, me parece a mí que vamos a ver grados de violencia en nombre de Sí. ideologías o de la religión Claro. con este eclipse. ¿Qué opinas, Ana? Y de paso te pido que nos cuentes un poco acerca de la serie Saros. Sí, mira, a mí me parece que este eclipse, que se me hace súper interesante como Venus está conjunto al nodo norte. Me Mm. parece tremendo que se dé justo el dispositor que Saturno está haciendo la conjunción con Neptuno, empezando ese ciclo de 35, 36 años que pasa. Este eclipse es muy parecido a uno que pasó en 1953, que además se dio con la conjunción Saturno-Neptuno. Y en 1953 pasó de todo, ¿no? O sea, nada más esta configuración es muchísimo más tensa que la otra, pero supongamos que se dio en México el voto femenino, fue cuando se murió Oh, Stalin, pasaron muchas cosas a nivel global. Entonces, este eclipse a mí me parece que es muy disruptivo, me parece que puede ser que nos va a traer muchos momentos de cambio social. Este es uno de los ya o pocos eclipses donde Acuario, bueno, el único que va a participar ya con ese Urano en Tauro, eso me parece que es tremendo. Y hablando de la serie Saros, este es un eclipse de serie Saros 121, que la serie comenzó en el año 944. Y justo lo que decía ahorita esta Luisa me parece muy interesante, porque en este eclipse, en esta serie, uno de los eclipses que es parte de esta serie en este siglo fue en 2008. El último que tuvimos en la serie 121 es 2008, donde fue esta gran crisis también económica, ¿no? Entonces valdría mm. la pena también echarse ahí un clavado para ver si participaban también estos eclipses. Siempre que queramos ver un eclipse, la serie Saro sirve muchísimo para ir al eclipse base, que fue este que les cuento que lleva muchísimo tiempo y que pueden revisar. En este caso, ¿se acuerdan el ciclo metónico que nos encanta, ¿no? Hablar del ciclo metónico. Los ciclos metónicos pueden durar de 4 a 5 eventos, ¿ok? De 4 a 5 grados. En este caso, el ciclo metónico va a iniciar con este. O sea, este va a ser el de 2026, luego 2045, 2064, 2083. Entonces vamos a iniciar un ciclo metónico. En 2018 tuvimos un eclipse, pero no era de nodo norte, era de nodo sur, alrededor de este grado. Entonces también digo, siempre nos podemos echar un Ah, clavado para ver cuándo han pasado series de eclipses, ¿no? Yo aquí les quiero daros dos puntos que me parecen muy interesantes y que quiero proponer, ¿no? Ya siempre hay que checar cuando ya pasó el nodo norte, ¿no? Entonces, el nodo norte va a pasar en este eclipse hasta del 8 al 10, del 9 al 18 de octubre de este año. Todavía falta un montón. Y Marte va a tocar el grado del eclipse entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, dentro de nada. Yo les invito, esta es mi propuesta, a que también se fijen cuando Marte hace cuadratura y cuando haga oposición, porque Marte se va a poner retrógrado del grado, creo que es del 22 de Leo al 10 de Virgo, el próximo año del grado 10, del 10 de enero al 31 de marzo y va a estar estimulando y haciendo oposición al grado de este eclipse. De mis investigaciones, esto se nota. Fíjense cuando mira. pase eso Mm. porque se nota, lo vuelve a estimular, es de verdad muy interesante verlo. Qué bueno, qué buen Wow. dato, qué buen tip Sí. nos Ujú, dirás, sí. ujú. Gracias. Bueno, y yo volviendo a la cuestión del contraparalelo que tiene que ver con la declinación respecto al ecuador celeste de Júpiter y Plutón, también pienso que ese Júpiter exaltado perfectamente puede representar a estas élites, viste, que están como agrandadas, muy seguras de sí misma, y ahora con la cuestión de las listas de Epstein. Sí, Es muy de un contraparalelo, de una oposición de Júpiter a Plutón, de Júpiter-Plutón, ¿no es cierto? Así que me parece total. que eso también puede llegar
¿Sabés por qué lo pienso? Porque el eclipse se hace en Acuario y es un eje Acuario-Leo. Acuario-Leo es un eje donde están las elites, que son Leo, y el pueblo, que es Acuario, y es llamativo que sea en el último grado. Muy, Un cambio se viene Totalmente. en una cuadratura sí, Urano, con lo cual me parece que la realeza de la mano de estos personajes que han vivido con muchísimos privilegios, pero que se han portado muy mal, no solamente estoy hablando de las listas de Epstein, lo de Noruega, con el hijastro del rey, etcétera, me parece que eso va a afectar muchísimo y va a debilitar muchísimo las monarquías. Y si yo tuviera que decir dónde lo veo, creo que lo veo en ese contraparalelo de Júpiter exaltado con Plutón. En Sí, fin, tiene bueno, sentido, esa es mi María, pero opinión. y además creo que es importante recalcar el hecho de la conjunción Saturno-Neptuno, porque aquí definitivamente ese es un Saturno que está muy, muy debilitado, muy afligido, es muy negativo, y aquí hay caída de máscaras, hay cosas, hay velos que se están cayendo, van a haber temas de figuras de autoridad que de repente se nos van a desvelar qué es lo que hacían en secreto, o sea, escándalos que tengan que ver con esto. O sea, es como un colapso a nivel moral, un desencanto colectivo que bueno, lo estamos viendo, ¿no? Claramente. sí. Sí, y me gusta lo que decís porque Saturno tiene mucho que ver con el status quo. Y Exacto. al cambiar de signo y entrar en su caída, uno puede esperar una caída de, ¿no es cierto? Así que sí, me parece súper interesante. Es como Bueno, que chicas, ¿les parece que pase? Sí. sí, Solo quiero pasamos. decir una cosa, Y perdón, yo también. tú acaba y nada Luisa, más. Eso termino yo, o sea, como Luisa que y dale. la estructura que nosotros teníamos como que se disuelve y se materializa la mentira, se materializa una ilusión, pero aquí es como que lo que realmente no era real es lo que se derrumba. Y aquí hay que empezar a construir realmente. Hay que empezar Ujú. a quitar un poco la confusión y poder arremangarnos y empezar a trabajar en base a eso. Y antes de terminar, quiero, nada, una brevísima mención al Año Nuevo Chino Lunar, que es el Año Nuevo del Caballo de Fuego Yang, que pasa cada 60 años. Y así como en el 2020 fue un año bisagra, porque todo el mundo lo sabe, o sea, por los Ujú. cambios que hubo, este año también, por la presencia pura y absoluta del elemento fuego a nivel de lo que es la metafísica china. Nada, te dejo, Ana, ya está. ¿Qué podemos esperar de eso, Luisa? Me parece interesantísimo, no sé nada de eso. ¿Qué podemos esperar de un Muy año? interesante, como mucho, mucho movimiento, muchas ganas de iniciar cosas, no necesariamente con foco. El caballo es un animal que además a veces, bueno, a veces no necesita dirección. Y con tantos fuegos como que va Se con desboca. el turbo desbocado, va desbocado. Entonces es muy importante este año poder tener prácticas personales de calma, de enraizamiento, de volver al centro. O sea, muy importante, tan importante como fue en el 2020. Lo que pasa es que en el 2020 era más a nivel emocional por todo lo que movió la pandemia. Aquí es más a nivel de acción, de no precipitarnos porque nos vamos a equivocar si no paramos a pensar antes. Sí. Ana, ¿vos querías comentar algo? Sí, yo quiero hablar de la fase lunar gestacional. Aquí tenemos Esto me este encanta. comienzo con este eclipse que es el 17 de febrero y la luna llena, ¿no? 18 meses después, 19 meses después va a ser el 17 de agosto de 2027, que es un eclipse, que va a ser en el Mm, grado 24 también de Acuario. Entonces, mirá vos. ahí Wow. toda vez, a mí me parece los secretos, todo lo que va a salir Sí. también eh, con estos temas, nada más vean cómo está tan en boga pedirle, la ciudadanía pidiéndole a los congresos y a todo el mundo que liberen información y que la gente se haga responsable de sus atrocidades, ¿no? Es muy tremendo, Sí, muy interesante. Mirá, Vamos a sí. ver tremendo. qué Pero bueno, pasa. un eclipse que comienza y culmina en otro eclipse, No queda muy claramente claro. la intención es esconder, esconder, Sí, esconder, esconder. total, total, total. La voz. Bueno, acá muestro el tema del contraparalelo entre Júpiter y Plutón. Uno está a más 22. Ahora voy a mostrar qué quiere decir eso. El otro está a menos 22. Y esto es con respecto al ecuador celeste, ¿no es cierto? El ecuador celeste es la proyección en el espacio del ecuador de la Tierra y nosotros podemos ver cómo Júpiter
está aquí por encima del ecuador con una declinación o una latitud con respecto al ecuador de 22 y Plutón obviamente no es visible, pero estaría del mismo modo pero para el otro lado, 22 pero para abajo, al sur del ecuador celeste. Y eso es lo que se llama un contraparalelo. Comparten eso, una latitud opuesta con respecto al ecuador. Y esa latitud, cuando nosotros usamos coordenadas de este tipo, se llama declinación. Eso simplemente yo siempre hago el aporte astronómico porque, bueno, me encanta. Ujú. Está Me genial, se encanta. aprende. Sí, 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 sí. Bueno, y también comentar que la latitud de los planetas con respecto a la eclíptica es súper, súper importante. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, este Júpiter está justito sobre la eclíptica, pero los planetas, la eclíptica es el camino del Sol. Los planetas pueden estar un poquito por encima o por debajo de la eclíptica. Y si bien eso es algo que los astrólogos hoy en día prácticamente no utilizamos, qué importante es que William Lilly, en su libro Astrología Cristiana, que nosotros tenemos traducido al español, disponible de modo gratuito en nuestra página web, menciona por cada planeta la latitud. Con lo cual, quizás es uno de esos saberes que se fue perdiendo a lo largo de- de la, a lo largo del recorrido astrológico, pero es importante tenerlo en cuenta. Y mencionar también que Astrología Cristiana, el libro de William Lilly, el tomo uno está disponible en castellano gracias al esfuerzo de un equipo de astrólogos, entre los cuales se encuentra Luisa. Así que Luisa, Bien. nuevamente un agradecimiento por ese enorme esfuerzo que han hecho para darnos esos contenidos en castellano. Luisa, nuevamente vos, contanos un poquito acerca de estas piedras, a ver. Sí, bueno, siempre nosotros podemos trabajar con minerales para trabajar nuestro propio estado anímico, emocional, en cualquier lunación o en cualquier momento, también inclusive trabajar las energías de la carta natal. En este caso yo traigo estas tres propuestas que son un poquito distintas entre sí. Primero, el grado del eclipse, no exactamente, sino que aquí es el grado 27,26, que está asociado a la azurita con pirita y es un mineral que nos habla de la verdad revelada. Todos los minerales de color azul profundo nos van a ayudar a trabajar temas de tercer ojo, tercer chakra, protección y cuando necesitamos claridad, porque hay mucha confusión o hay mucho movimiento, necesitamos poder tener esta comprensión y esta habilidad de entender. Los minerales de color azul oscuro nos van a ir súper bien y en este caso la azurita con pirita está muy relacionada con el grado del eclipse. Luego tenemos el ámbar, que lo tenemos aquí, y el ámbar es una resina solar fosilizada y representan nuestra integración con el pasado, la luz solar realmente cristalizada. También tiene que ver con protección energética y cuando es un eclipse de sol, es como que nuestra visión solar, nuestra parte más creativa se puede ver un poquito como apagadilla, ¿no? Entonces aquí esto nos va a ayudar a mantener el equilibrio entre ambos extremos. Y por último, la rubelita, que es la famosa turmalina rosada, turmalina rosa, que tiene que ver con comunicación emocional, con integración corazón-mente, para poder hablar de manera muy sabia y volver al corazón cuando lo que sea que ocurra en nuestra vida, que se va a ver movilizado con el eclipse, ocurra, ¿vale? Entonces, nada, aquí dejo estas tres Ya, propuestas. vos elegiste estos grados que están en trígono al eclipse por alguna razón en especial. Sí, 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 precisamente para poder hacer la relación de trígono con el grado del eclipse, y porque además cada grado de la rueda zodiacal están asociados em, con un mineral en particular, también tienen asociaciones con estrellas fijas. Hay muchas maneras de trabajar los minerales, a mí me gusta la visión de los grados de la rueda zodiacal y también el trabajo con los chakras. Entonces aquí estaríamos trabajando chakra del tercer ojo, poder ver con claridad. Chakra del corazón, trabajar las emociones desde la calma, o sea, de la conciencia. Y chakra del plexo solar para poder reconectar con nuestro sol interno. Eclipse de sol, nuestro sol interno, poder personal. Genial, 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 genial. ¿Y este símbolo sabiano, Luisa? Contanos un poquito. Sí, el símbolo sabiano del grado 29 de Acuario, 28-29, que es el 329, que significa una mariposa emergiendo de la crisálida. Nada más y nada menos. Estamos cambiando, iniciando un ciclo. Entonces, esto tiene que ver con un momento muy, muy importante e irreversible de transformación, de algo que se ha estado gestando como en silencio, pero como finalmente se revela al mundo. O sea, la crisálida cuando
el capullo se sale de allí, se convierte en mariposa, esto se destruye. Entonces, como un fin de una etapa de incubación, de aislamiento, y realmente nace algo nuevo. Y no es casualidad que realmente estemos entrando en una era completamente nueva con planetas en grado cero, o sea, cambiando realmente muchas cosas. Totalmente, qué Sí, impresionante este símbolo sabiano, ¿no? impresionante, Increíble. sí. Increíble, increíble. Bueno, esto quiero comentarlo yo, lo tomo de astrología de la casa, bueno, lo tomo de William Lilly, en realidad lo tomo de Skyscript, el sitio de Deborah Holding, pero ella toma muchísimas cosas del libro de William Lilly, que les repito, está disponible de manera gratuita en nuestra página. Y me llamó la atención que el eclipse se hace sobre el descendente de Rusia. El descendente sabemos que tiene que ver con relaciones con otros, pero también nosotros podemos ver, bueno, esto de la casa 6 lo voy a dejar para otro momento, pero bueno, pensé que esto podría llegar a ser algo que en Rusia se viera afectada con este eclipse por relaciones de otros, por presiones de otros países. Con lo cual, bueno, esto me pareció que era interesante. Luego, por supuesto, el eclipse sobre la carta de Venezuela. No todo el mundo está de acuerdo con usar esta carta. Hay otra que tiene un ascendente en Libra. Yo elijo usar esta. La verdad que me Yo uso funciona esta muy bien. también, María, sí. Ah, bueno, y vos sos venezolana, así que me siento tranquila. Fíjense este eclipse sobre el fondo de cielo de Wow. Venezuela. El fondo de cielo tiene que ver con los recursos naturales de un país. Obviamente, cuando pensamos en Venezuela, pensamos en el petróleo, ¿no es cierto? Urano, uno de los regentes de este eclipse, está justo en la casa 7. ¿A quién le está vendiendo el petróleo Venezuela? ¿A quién le está enviando petróleo a Venezuela? Esos son los temas que van a estar sobre el tablero con Mm. Venezuela con este eclipse. ¿Qué opinás? A ver, Ana, Luisa, vos que sos venezolana, ¿qué te No, parece? ¿Cómo puede afectar? me parece increíble porque justamente una de las cosas que han ocurrido últimamente con Venezuela tiene que ver con los recursos, que es lo que a nivel mundano representa la Casa 4. Y Venezuela no solamente tiene recursos de petróleo, sino que también hay mucho oro, hay muchos minerales, o sea, realmente hay mucho, mucho poder ahí económico que no estaba explotado porque pues las infraestructuras del país han estado colapsadas, no daban para más. Entonces sí, muy interesante que caiga este eclipse justamente ahí en el fondo del cielo, muy representativo. Parecería que si se explotan esos recursos va a ser con intervención de otros, ¿no? Porque Urano está justito, estacionó justo allí en el descendente, con lo cual, y hace cuadratura al eclipse, con lo cual puede ser un poco tensionante esto, pero parecería que si Venezuela logra aprovechar estos recursos naturales, va a haber una intervención de afuera. Fíjate, María, qué curioso también que el sol de Venezuela está, si no me equivoco, está en conjunción con el ascendente de Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos al Júpiter del eclipse, que está en contraparalelo El a... ascendente, no, en realidad el sol de los Estados Unidos y el sol de Venezuela están a un grado de distancia. Ah, entonces es Eh, esto lo que me el- confundí. eh, sí, depende de qué casa utilices. En general, a Estados Unidos se le da un ascendente en Sagitario. Sí, pero hay muchísimos puntos de Hay contacto. muchos puntos de contacto, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y Ana, ¿nos querías comentar un poquito de qué te parece que puede llegar a representar este eclipse que se forma sobre el descendente también, pero esta vez de Cuba, otro país que está en las noticias, ¿no? Con ese Urano que estacionó sobre el Sol. La presión que tiene del extranjero, ¿no? La Casa 7, ¿no? Su gran enemigo siempre Estados Unidos, como los están presionando y además este eclipse le hace cuadratura también al Sol, hace cuadratura también al medio cielo. Es muy tremenda la presión que tiene ahorita el mandatario cubano porque sin petróleo, ¿no? Por más que México lo quiera apoyar, me parece que es una Mm, presión tremenda esta que tremenda, tiene, sí. Sí. ¿no? Muy tremenda. Y, y también te voy a decir que más allá de ver a la Casa 7 como, bueno, la presión de Estados Unidos, Ujú. etcétera, también queda en evidencia la dependencia de Cuba, de la Total, asistencia de otros, ¿no es total. cierto? O sea, cae Maduro y cae Mm, inmediatamente como Cuba se queda dominós.
Sí, energía, ¿no es cierto? tremendo. Con lo cual, eso también quedó muy en evidencia. Sí, Muy bien, bueno, el eclipse solar puesto en La Habana, fíjense, en el grado del wow, ascendente, una Wow, cosa impresionante. increíble. Y el eclipse solar puesto en Washington, también en el grado del ascendente, ¿no? Y bueno, y esta coincidencia permanente que hay entre estos contactos increíbles que hay entre sí, Estados Unidos, Venezuela. Fíjense que este es el grado del descendente de Donald Trump. total. Además, sí, Más. Y es la No sé, luna Estados Unidos tiene la luna en Acuario, creo que en el grado 27. Y bueno, también le toca bueno, a la luna del país, o sea, y wow, es muy revuelto está ese muy país. La revuelto, sí. gente está de verdad muy dividida. totalmente. Bueno, acá lo vemos a Donald Trump, el eclipse le cae en el grado de su descendente, acá lo podemos ver, ¿sí? Ahí estamos. Urano ya le estacionó muy cerquita de su medio cielo. Yo me Ujú. preguntaba con Donald Trump si esto no será problemas de salud para él, porque más allá de la casa 7 enemigos o también hemos escuchado en las noticias que gente de su propio partido se le está rebelando, etcétera. Pero la casa 7 también tiene que ver con cuestiones de enfermedades porque ataca la casa uno que es la vitalidad. Como nos dijo Ana hace un ratito, que cuando ella tuvo un eclipse sobre el regente del ascendente también tuvo problemas que afectaron su vitalidad, digamos, ¿no? Con lo Ujú. cual, no me sorprendería que también nos enteráramos esta es una suposición, ¿eh? Mm. Pero no me sorprendería que nos enteráramos también de problemas de salud, sobre todo cognitivos para Donald Trump. No, no Que me ya tiene, sorprendería. ¿no? Que yo creo que se van a hacer más evidentes, porque sí tiene toda ¿Los la tiene? pinta que va por salud, sí, claro, sí, ya se le va un poco, como decimos en México, la olla, La ¿no? O sea, pinza, sí. sí, la pinza se le va un poco, ¿no? Y también en los movimientos físicos también, o sea, yo creo que se le va a acentuar más, pues es un hombre mayor y que no se cuida, Pero ¿no? vos, ¿esto está comprobado o son suposiciones? Pues nadie lo va a desvelar, o sea, no creo que salga el médico de la Casa Blanca, pero yo lo leí en el Washington Post y en el New York Times, como decían que este hombre, además, creo que tiene un tema también en la piel, o sea, tiene un tema físico y pues todo el mundo como que está registrando cuando como que se le va de pronto la onda, ya no por las cosas que dice, sino que se le nota en lo físico. Te lo busco. Me parece que va a ser muy revelador algo que vos mencionabas al principio, ¿no? Cuando el nodo retroceda y pase por el grado Ujú, 28 ujú. bueno, este eje Acuario-Leo, y también vos mencionabas a Marte, ¿no? Que a fines de este mes va a estar también activando el Y grado del eclipse. Y Ese Marte es, perdóname, la no, no, tranquila. retrogradación de Marte del próximo año cae totalmente su ascendente natal. Y este Marte para él es muy dañino porque es el Ujú. maléfico contrario a secta. Entonces, claro, Exactamente. hace Es bastante daño tremendo, en el... ¿eh? Sí, es tremendo, sí. Bueno, ya lo veremos. Bueno, nuevamente menciono astrología cristiana. Ahora sí vamos a hacer, pero muy rapidito, porque nos extendimos un montón, exprimimos este eclipse como les habíamos prometido, pero muy, muy rapidito, un instante cada una de nosotras hablando de qué se puede esperar según el ascendente. Recordemos que esto no es un análisis exhaustivo, sino dos o tres tips para cada ascendente, y ustedes lo podrán, ustedes oyentes lo podrán bueno, bajar a tierra, aterrizar y ver cómo realmente esto funciona en sus propias cartas natales. Pero vamos a empezar por Ana, que es la que tiene ascendente en Aries. No, vos sos de Es Aries. Luisa. Soy Luisa yo, es soy la yo. que tiene el ascendente. Lisa, dale, siempre me equivoco. A ver, Luisa, Empiezo yo a dale. empezar al ascendente Aries, empiezo yo. Bueno, entonces se nos va a activar la casa 11. ¿Qué puede ocurrir en este eclipse? A lo mejor puede haber un cambio en las amistades o en los proyectos globales, algo que tenga que ver con quizás con nuestra visibilidad a nivel digital, o puede que haya alguna ruptura con una comunidad. Entonces aquí la clave es como vamos a empezar conscientemente a depurar nuestro círculo y realmente definir cuál es la visión, lo que yo espero, mis deseos a futuro para poder movernos en esa dirección. No que nos pase el eclipse, sino irnos preparando rapidito. Ok, perfecto, perfecto. Ahora sí, Ana, te lo dejo a vos. En el ascendente Tauro es probable que esto pase en casa 10.
Y aquí esto tiene que ver algún cambio importante, radical. Esto es un ángulo. Esto puede ser algo súper interesante en esa casa que puede tener que ver. Pongan mucha atención a temas de familia, a su madre. Hay que checar, esto sí pasa. Y también temáticas en el trabajo, la profesión, el estatus. Muy importante que vean estos movimientos y que aprovechen. A lo mejor es el momento en que pierden un empleo, pero llega algo mejor. A veces eso sucede. Ok. O nuevos inicios a nivel laboral, Laboral. nuevos proyectos Ujú, laborales. Bueno, y para las personas con ascendente en Géminis queda en la casa 9, que es la casa de la astrología, es la casa de la psicología, es la casa de los conocimientos más filosóficos, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del sentido a través de la verdad. Ideal para empezar tratamientos psicológicos, ideal para empezar a estudiar, pero altos estudios, cuestiones que tengan un significado profundo. Podría ser, por ejemplo, comenzar a estudiar astrología, ¿no? Recordemos que los eclipses de sol marcan inicios, ¿no? Porque son una luna, sí, es una luna nueva, pero mega, mega potente. Bien. Luisa, estás en mudo, estás en mudo, estás en mudo. Perdón, que es que como estaba tosiendo aquí, pues el ascendente en cáncer nos caería esto en la casa 8, que ya sabemos que es una casa un poquito difícil porque en la tradición tiene que ver con la muerte, pero realmente también puede representar estados de angustia, pero igualmente temas de dinero compartido, bienes compartidos, impuestos, procesos emocionales intensos también. Entonces yo creo que es un buen momento también como para reordenar cualquier cosa que esté referente a esto, ya sea los papeles de nuestras finanzas compartidas, nuestros temas legales con respecto a los impuestos, si tenemos que pedir un préstamo, pues también, todo esto. O sea, y también a lo mejor es un buen momento para hacer un trabajo, de comenzar una terapia de estas profundas, de ir más adentro, trabajo de sombra, este tipo de cosas. Genial, genial. Bueno, para un ascendente en Leo, Ana va a quedar en la casa 7. Estos eclipses empiezan a ser sumamente importantes porque ya vamos a empezar a estimular todo el eje 1-7. Entonces pongan mucha atención, es la primera vez que se va a estimular en 9 años otra vez esta zona, así que es bien importante. Me parece que aquí puede haber cambios o inicios que tengan que ver también con muchas sociedades. Vean cómo ese Urano está pasando ahí por la casa 10. Yo he visto gente que está terminando sociedades, pero también esto puede traer oportunidades nuevas de trabajar con gente nueva, si eso, si tienen socios, pero esto mueve también mucho eje de relacionamiento y también no dejen que, es la casa 7. Recuerden el caso de Donald Trump, si hay indicadores que lo puedan acentuar, cuidar también temáticas que tengan que ver con su salud y muchas cosas que he visto, porque ya doy estas sesiones de eclipses. ¿Cómo están los juicios a todo lo que da? ¿Se están dando cuenta la gente que le están demandando? Y así, o sea que a ver qué cosas pueden salir. Gracias, bueno, bueno. Bueno, y para un ascendente en Virgo queda en la casa 6. Recuerden que los eclipses tapan, así que no se queden con un solo diagnóstico, pidan una segunda consulta, revisen su salud, si tienen síntomas, vayan al fondo, háganse estudios más profundos, porque es muy probable, o sea, lo que sí va a estar activado es el eje que tiene que ver con los problemas o las molestias de salud o cuestiones también con subordinados o empleados. Muy bien, Luisa. Vamos al ascendente en Libra y la casa 5. El ascendente libre, la casa 5 exactamente. Entonces, la casa 5 que es una casa que nos habla de creatividad, es una casa que tiene que ver con el disfrute, con los romances y también con los hijos, realmente todo lo que nosotros somos capaces de gestar y parir, ¿no? Entonces, aquí, pues, algo con nuestros hijos o algún romance, quizás, algún tema creativo puede tomar un giro inesperado, podemos iniciar algo importante con respecto a esto. Es un buen momento para mirar bien a lo profundo, a conectar con ese ser creativo que somos, porque todos tenemos esa chispa creativa. Lo que pasa es que uno a veces con la vida como que lo va tapando, ¿no? Conectar con eso sin miedo al autojuicio el primero y sin miedo al juicio externo después. Muy lindo. Bueno, Ana, casa 4. Te tocaron todos los ángulos, Ana.
Sí, aquí quiero decir algo, por favor, estamos en plena temporada de eclipses, tengan cuidado de iniciar renovaciones en su casa, espérense. Yo tuve una experiencia tremenda en septiembre del año pasado que en plena temporada de eclipses, un eclipse que caía muy cercano a mi casa 4 y se me ocurrió empezar la reparación del edificio. Ha sido una tragedia, engaños, Wow, retrasos. Tengan mucho cuidado aquí, muchísimo cuidado, de verdad. Esperen a que Qué pase bueno. la sombra Me- por ahí para que no tengan temas. Esto puede traer como también uno puede empezar a sembrar la semilla porque también he visto que puede traer oportunidades muy rápidas de mudarse, oportunidades muy rápidas de pronto de que, me quiero vender mi casa y sí lo van a comprar y sí, y tiene que ser ahorita, pero también con familia, con el hogar, temas muy importantes, esos ejes importantísimos. Bueno, me encanta cuando traes así tips de la experiencia personal, ¿no? Porque nos ayuda a todos a ver Ay, cómo sí. funcionan los eclipses en nuestra vida, ¿no? Y no así como en un Mm. totalmente, globo. sí. Sí, bueno, para los ascendentes en Sagitario cae en la casa 3, que es la casa que tiene que ver con papeles, con documentos, con contratos, con hermanos, con traslados, viajes cortos, talleres, estudios, vecinos. O sea, es como más acotado lo que en la casa 9 es a lo lejos, en la casa 3 es más acotado. Así que quizás sea un momento de tener que reordenar papeles o resolver cuestiones con hermanos o sacar a la luz conflictos con hermanos. Recordemos que Ujú. Marte y Plutón están muy cerquita del eclipse. Mm. Marte ya sabemos que, bueno, es peleador, digamos, ¿no? Con lo cual, ese es el área de la vida que va a estar activado a raíz de este eclipse. Muy bien, Luisa. Y para el ascendente en Capricornio, el eclipse nos cae en la casa 2, que tiene que ver con nuestros ingresos, cómo nos ganamos el pan, el dinero, también es las cosas a las que nosotros le damos valor y nuestra propia valía también. Entonces aquí quizás es un momento interesante para iniciar algo relacionado con cómo diversificamos los ingresos, cómo podemos realmente tener un ingreso como más enfocado a la seguridad y soltar un poco la rigidez con respecto a esto, porque no nos olvidemos que este eclipse es en un signo fijo y aquí cuando hay tensiones es que yo no cedo, yo me rompo y me quiebro. Entonces, de alguna manera hay un llamado, y esto en todas las casas, a realmente trabajar mucho la flexibilidad. Y en esta sobre todo porque la flexibilidad primera en cuanto a cómo nos vemos, es la casa 2, aquí también vemos temas de autoestima, cómo nos valoramos también. Genial, genial. Muy bien. Ana, casa 1. Pues igual, importantísimo. Este es el ascendente. Estos eclipses, recuerden, aquí va a empezar esta historia que todavía les va a durar 2026, 2027 y hasta incluso un cacho de 2028, donde van a tener, ¿no? Y además, bueno, ya están teniendo a Plutón por ahí. Pero bueno, aquí esto nos puede como contar qué temáticas de que tienen que ver conmigo, pero también con la vinculación y el relacionamiento, porque aquí sí yo les invitaría siempre que vean a la 1 y a la 7, sobre todo cuando están viendo eclipses, puede ser muy importante. También aquí esto puede traer para ustedes el día del eclipse una bajada de vitalidad. Cuídense, llévense a la leve, ¿no? Vean cómo se van sintiendo. Y también me parece que puede ser un buen momento para ver qué capítulos de cómo me muestro tengo que terminar o qué nuevas posibilidades también tengo de cómo me muestro también. O sea, Genial, vitalidad, físico, todo esto es importante. Y relaciones. Ujú. genial. Ay, me estaba olvidando del de Piscis. Bueno, el Tu de Piscis queda ascendente. en la casa 12, justo mi ascendente. Queda en la casa 12. Recordemos que la casa 12 tiene que ver también con problemas de salud o molestias de salud, pero que no son tan evidentes, que pueden ser como crónicos o quizás no tener un origen demasiado claro o no ser, sí, no ser tan evidentes. También es una casa de encierro, de necesidad de aislarse, de estar sola. Y yo tengo una anécdota increíble con respecto a esto, y es que yo tengo el ascendente en Piscis, y ustedes ya saben, muchos de ustedes ya saben que yo soy de Escorpio, ¿sí?
Escorpio está regido por Marte en la tradición, son planetas que se asocian al olfato, pero también a la nariz. Y justamente a raíz de un estudio que me tuve que hacer de una tomografía de cabeza, se descubrió que yo nací con el tabique de la nariz tan torcido que prácticamente no, me cuesta mucho oxigenarme. Y eso me produce un Wow. cansancio crónico desde que soy pequeña, pero recién con 60 años esto se hace evidente. Y yo toda mi vida yendo a médicos, ¿por qué tengo este cansancio? A pesar del entusiasmo que ustedes ya me conocen, pero siempre estoy cansada. Y me explicaron ayer que era justamente porque nací con un problema de oxigenación debido a algo que si no hubiera sido por una tomografía, y que tardé 60 años en hacerla, nunca se hubiera descubierto. Y eso me pareció tan descasadose. Pero no deja de ser un eclipse, con lo cual porque claro, se soluciona operándose, ¿no? Una cirugía. Voy a pedir segundas consultas Claro. teniendo en cuenta que es un eclipse. Pero me pareció mágico que fuera justamente tan cerca de un eclipse que se me va a hacer ya con todos los planetas de mi casa Increíble, 12 porque sí. falta la luna, pero el resto ya tanto. Y la casa 12 a veces nos olvidamos, pero también tiene que ver con problemas de salud, porque es ese eje 6-12 pero que no son evidentes, no son, me rompí la muñeca, tengo el yeso, todo el mundo me lo ve, esos casa 6. Sí. Así que me pareció que el ejemplo era Wow, perfecto. Ahí qué buenas vamos, ahí cartas. vamos. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que Ana va a estar dando un taller el día sábado 14 de febrero, todo sobre eclipses, toda la información que existe sobre eclipses va a estar condensada en ese taller que Ana lo da con muchísimo amor. Son 3 horas. ¿Van a haber recreos, Ana, en esas tres Sí, horas? uno, un recreo, porque luego me Un dicen que recreo. no pare, pero por lo menos uno sí. ¿Y vas a usar cartas de los presentes? Sí, voy a usar una carta de los presentes y ya saben que uno pone ahí nuevo contenido y tengo unas cosas bien interesantes y creo que vamos a aprendernos, nos vamos a divertir y la vamos a pasar muy bien. Bueno, muchachos, termo de café, café bien cargado y Sí, aprender sobre eclipses este sábado 14. Es exacto. buenísimo Chicas, ese taller, ¿ah? Doy fe que es buenísimo. buenísimo, Gracias. buenísimo. Bueno, les agradezco muchísimo que estén acá. Les pedimos también que nos den like, que nos den su apoyo, que hagan comentarios. Y Luisa, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito acerca de este programa de mentoría de OPA. El programa de mentoría de OPA ya es la segunda vez que lo voy a dar yo. El año pasado fue la primera vez y realmente fue una experiencia lindísima. Estuvimos juntos durante 6 meses en 6 encuentros, cada encuentro de 2 horitas, en los cuales fuimos trabajando todo lo que es la profesionalización de nuestra práctica astrológica, todo lo que necesitamos para ser astrólogos profesionales y mostrarnos en el mundo realmente. Entonces fue muy lindo, muy interesante. El grupo también hay mucho soporte porque realmente trabajamos de forma muy íntima, muy cerrada. Cerrada me refiero, o sea, que hacemos como una piña, como dicen en España. Y es un proceso realmente de mucho crecimiento, para mí lo fue y para ellos también. Y han dado como un salto también, o sea, todos los que hicieron la mentoría el año pasado pues están haciendo cosas, están mostrándose al Qué mundo. bien, qué bien, qué Sí, bien, qué bien, genial. Bueno, te felicito, Sí, lindísimo lo que gracias. haces. felicidades. Qué bien. Les pedimos sus likes, les pedimos sus comentarios, les pedimos su apoyo y nos vemos la próxima. Chicas, muchísimas gracias. Para el eclipse, calma, meditación, las piedras que te Luisa y a seguir adelante. Chao. Chao.